Hola. Hoy vamos a meternos a fondo con una figura, bueno, una figura gigantesca. Abraham. Su nombre nos suena a todos, ¿verdad? Lleva milenios resonando y conecta a muchísima gente de religiones muy distintas. Desde luego, es un personaje central para entender muchas cosas. Para esta exploración nos hemos apoyado en un artículo enciclopédico bastante completo. Recoge la información de las escrituras, el debate sobre si fue histórico o no, su legado. Vamos, que da una buena base. Sí, es un buen punto de partida para abordar su complejidad. Y el objetivo es intentar sacar lo esencial. Entender la historia que se cuenta, claro, pero también por qué sigue siendo tan relevante hoy en día, sea o no una figura histórica literal. Bueno, pues vamos a ello, ¿no? A desgranarlo. Vamos allá. La historia principal, la que casi todos conocemos, viene del Génesis. ¿Qué destacarías de cómo se narra su vida ahí? ¿Es una biografía normal? Es exactamente una biografía al uso. Lo más llamativo es cómo está estructurada. Funciona casi como lo que se llama una historia de obstáculos. Historia de obstáculos. ¿Cómo es eso? Sí, o sea, no es solo contar hechos uno tras otro. Se parte de una gran promesa divina, ¿no? La descendencia, la tierra de Canaán. Claro, las famosas promesas a Abraham. Exacto. Y entonces la narrativa va presentando una serie de crisis, de problemas, que ponen esa promesa en peligro constantemente. Esto, claro, genera tensión. Ah, vale, entiendo. Como si cada episodio fuera una prueba. Precisamente. Y sirve para explorar temas muy profundos. La fe, la duda, la obediencia, la perseverancia. Mantiene al lector, digamos, enganchado a ver cómo se resuelve cada lío. Tiene sentido. ¿Y por dónde empieza esta carrera de obstáculos? Pues empieza con Abraham, que era su nombre original. Era hijo de Tera, de Mesopotamia, de Ur o Harán, no está del todo claro. Y según el Génesis, Dios le llama ya mayor, con 75 años. ¿Y qué le pide? Que lo deje todo, su tierra, su gente, y que se vaya a Canaán, a una tierra que ni conocía. Y junto a esa llamada, bueno, pues vienen esas promesas enormes de las que hablábamos. Ser padre de una gran nación, bendición para todos. Vale. Y ahí empiezan los problemas para cumplir esas promesas, supongo. ¿Algún ejemplo claro de esa dinámica de prueba y fe? Hay varios muy potentes. Pero quizá el más conocido, el más dramático, es el del sacrificio de Isaac. La Akedá, que se dice en hebreo. Sí, ese es terrible. Es que imagínate, después de esperar años y años, nace Isaac, el hijo de la promesa, de Sara, que ya era muy mayor, y va a Dios y le pide lo más duro, sacrifica a ese hijo. Madre mía. Pone los pelos de punta. Sí. Exacto. Y la narración es muy cruda. Describe cómo Abraham, bueno, parece obedecer sin más. Prepara todo, viaja 3 días, ata al chico, levanta el cuchillo. Qué angustia. Totalmente. Y justo en el último instante, ¡pam!, un ángel lo detiene. Le dice que no lo haga, que ya ha visto su fe, y le da un carnero para sacrificar en su lugar. Vaya clímax. Es la prueba definitiva. Y claro, ha generado siglos y siglos de debate. ¿Qué es la fe? ¿Dónde están los límites? ¿Cómo es ese Dios? Es el ejemplo perfecto de la historia de obstáculos. La promesa a punto de destruirse por orden divina. La fe llevada al extremo. Se mantiene la tensión hasta el final, desde luego. Y decías que había otros momentos así, ¿no? Quizá no tan extremos, pero... Sí, claro. Está, por ejemplo, toda la historia de la esterilidad de Sara, que es larguísima. que lleva a lo de Agar e Ismael, ¿verdad? Efectivamente, como Sara no podía tener hijos, le ofrece a Abraham su esclava, Agar. Y de ahí nace Ismael. Pero eso genera unos conflictos familiares tremendos. Celos, Agar tiene que huir, interviene un ángel también, hay promesas para Ismael. Vamos, un drama. Otro obstáculo, otra complicación a la promesa principal. Exacto. O el episodio en Egipto. Hay una hambruna, bajan a Egipto y Abraham tiene miedo y le dice a Sara, que además era su medio hermana, que diga que es solo su hermana. Hombre, eso no queda muy bien. No, la verdad. El faraón se la lleva, luego vienen plagas, los descubren, los expulsan. Muestra una cara de Abraham más humana, más vulnerable, incluso moralmente ambigua, ¿no? Cada episodio pone a prueba la promesa y la confianza de Abraham. Y al final consigue asentarse en Canaán. Se cumple algo. Sí, la narrativa cierra el círculo. Un momento clave es cuando compra la cueva de Macpelá, en Hebrón, legalmente en la tierra prometida. Ya no es un extranjero total. Y luego,
Él mismo será enterrado allí, por sus dos hijos, Isaac e Ismael, juntos. Anda, mira, Isaac e Ismael. Eso sugiere algo de reconciliación, ¿no? Sí, es un detalle interesante. La historia termina con un Abraham que ha superado las pruebas, que ha visto nacer al heredero de la promesa principal, Isaac, y que deja un legado. Es una historia muy potente, no cabe duda. Pero, claro, esto nos lleva directos a la gran pregunta, la que siempre flota sobre estas figuras tan antiguas. ¿Hay pruebas de que Abraham existiera de verdad? ¿Como un personaje histórico? Esa es la pregunta del millón para la investigación moderna. Y la respuesta ha cambiado bastante. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Pues mira, durante buena parte del siglo XX, digamos hasta los años 60 o 70, sí que había un esfuerzo grande de arqueólogos, de biblistas, por encontrar pruebas, por situar a Abraham y a los otros patriarcas en un contexto histórico real. ¿Y dónde lo situaban? Generalmente se pensaba en el segundo milenio antes de Cristo, la edad del Bronce Medio, más o menos. Se buscaban paralelismos entre las costumbres que cuenta el Génesis, nombres, leyes, movimientos de gente, y lo que se encontraba en tablillas de sitios como Mari o Nuzi o en Egipto. Vale, ¿y se encontraron esos paralelismos? ¿Se pudo decir, mira, encaja aquí? Bueno, se encontraron algunas cosas que parecían encajar, pero aquí es donde la cosa cambió. A partir de los años 70, más o menos, empezaron a surgir voces críticas muy fuertes. Investigadores como Thompson, Novansetters. ¿Y qué decían? Pues básicamente dos cosas. Primero, que no había ninguna prueba arqueológica directa y clara. O sea, ninguna inscripción que diga Abraham estuvo aquí, ni restos de ciudades que encajen perfectamente con los relatos en esa época concreta del segundo milenio. Nada concluyente. Ya. Falta la pistola humeante, digamos. Exacto. Y segundo, y esto es quizá lo más importante, empezaron a darse cuenta de que muchos detalles del propio texto del Génesis, ¿Qué detalles? nombres de lugares, prácticas sociales, tipos de comercio, incluso las preocupaciones religiosas que se ven, todo eso parecía encajar mucho mejor no en el segundo milenio antes de Cristo, sino en épocas bastante posteriores. ¿Posteriores cómo? ¿De cuándo estamos hablando? Pues más bien de la Edad del Hierro o incluso más tarde. El consenso académico hoy día, la opinión mayoritaria, vamos, es que las historias de Abraham, tal y como las leemos en el Génesis, se escribieron o se compilaron mucho después. Mucho después. Sí, probablemente durante el exilio en Babilonia, o justo después, en lo que llamamos el periodo persa, o sea, siglos VI, V, IV antes de Cristo, mucho más tarde de la época en que supuestamente vivió. Vaya, eso cambia mucho las cosas. Cambia la perspectiva, sí. No quiere decir que no hubiera leyendas antiguas, tradiciones orales sobre ancestros, pero la forma final del relato, la estructura que comentábamos antes, los énfasis, parece que responden a las necesidades y a la situación de la comunidad judía de esa época más tardía. Entonces, la mayoría de expertos hoy no andan buscando al Abraham histórico del 2000 a.C. No, la verdad. Se centran más en analizar el texto como lo que es, una obra literaria, teológica, creada en un momento concreto. Se preguntan por qué se escribió así, qué función tenía. Pero eso no le quita importancia, ¿no? Para nada. Es fundamental entender esto. Que la academia cuestione la historicidad literal, tal como la entendemos hoy, con nuestras categorías, no significa negar el poder inmenso, el significado religioso, cultural, que estas historias han tenido durante milenios y siguen teniendo. Son planos diferentes. Entendido. Vale. ¿Y si estas historias se compilaron o escribieron más tarde, en ese periodo después del exilio? ¿Qué función podían tener para esa gente? ¿Por qué era importante hablar de Abraham justo entonces? Ajá. Aquí hay una hipótesis muy interesante que conecta la literatura con la situación social y política de la época. A ver, cuenta. Pues algunos estudiosos sugieren, fijándose en textos de profetas como Ezequiel o el segundo Isaías, que pudo haber bastante tensión en Judá después del exilio. ¿Tensión entre quiénes? Entre los judíos que se habían quedado en la tierra durante el exilio babilónico y los que volvían de Babilonia. Ah, claro. ¿Y por qué discutían? Pues seguramente por cosas muy concretas. Por la tierra, por quién tenía derecho a ella, por quién representaba la verdadera identidad judía. Entiendo. Lógico. ¿Y Abraham qué pinta en eso? Pues podría ser clave.
Los que se quedaron en Judá quizás basaban su derecho a la tierra en ser descendientes de Abraham, ¿no? A él fue a quien Dios le prometió originalmente esa tierra en el Génesis. Vale, tiene sentido. Somos los hijos de Abraham. Esta tierra es nuestra. A menudo traían una identidad más centrada en la experiencia del Éxodo, en la ley de Moisés, en el templo que querían reconstruir. O sea, dos legitimidades distintas, por así decirlo. Podría ser. Y en ese contexto, fíjate qué interesante, la figura de Abraham, tal como se presenta en el Génesis, podría servir para varias cosas. Podría ser una figura para unificar a todos bajo un ancestro común, sí. Ujú. Pero también podría usarse para reforzar las reclamaciones de los que se quedaron, ¿no? O para definir quiénes eran los auténticos herederos de las promesas. Exactamente. Es una posibilidad que explica por qué se le da tanta importancia a Abraham precisamente en los textos que se editan o compilan en ese periodo postexílico. Fascinante. Ver cómo una figura religiosa tan importante puede tener detrás también esas dimensiones sociales, políticas, tan concretas, reflejando debates internos de hace 2500 años. Pues sí, demuestra la riqueza y la complejidad de estos textos antiguos. Tienen muchas capas y nos ayuda a entender por qué Abraham, más allá de si existió o no como individuo histórico, se convirtió en una figura tan central. Hablemos de eso, de esa centralidad, porque su figura va mucho más allá de sus posibles orígenes o incluso del propio judaísmo, ¿no? Es clave para las tres grandes religiones monoteístas. Absolutamente. Es un pilar para el judaísmo, para el cristianismo y para el islam, aunque, eso sí, cada una lo mira y destaca cosas un poco diferentes. A ver, cuéntanos un poco. En el judaísmo, ¿cómo se le ve? Para el judaísmo es Abraham Avinu, nuestro padre Abraham. Es el primero, el fundador del pacto de Dios con el pueblo judío. La tradición dice que fue el primer monoteísta convencido, que rompió los ídolos de su padre. Ah, esa historia es famosa. Sí, el Midrash, la tradición interpretativa judía, ha enriquecido mucho su figura. Es el ancestro biológico y espiritual, el modelo de fe y obediencia. Vale. ¿Y en el cristianismo? ¿Cambia el enfoque? En el cristianismo, el énfasis se pone mucho en Abraham como padre espiritual, pero a través de la fe, no tanto por la sangre. ¿Cómo es eso? San Pablo, sobre todo en sus cartas, lo usa como el gran ejemplo para todos los creyentes, sean judíos o no. Argumenta que lo que hizo justo Abraham delante de Dios fue su fe, su confianza, incluso antes de que existiera la ley de Moisés. O sea, un modelo universal de fe. Eso es. Y su disposición a sacrificar a Isaac, claro, se interpreta a menudo como una prefiguración, como un anuncio de lo que luego sería el sacrificio de Cristo. Entiendo. ¿Y en el Islam? Que sé que también es importantísimo. Importantísimo, sí. En el Islam es Ibrahim. Es uno de los profetas más grandes, un eslabón fundamental en la cadena de profetas desde Adán hasta Mahoma. El Corán lo menciona muchísimas veces. ¿Y qué destacan de él? Se le considera un Hanif. Un Hanif. Sí, un monoteísta puro, alguien que adoraba al Dios único antes de que existieran el judaísmo y el cristianismo como religiones separadas. Es como el modelo perfecto de musulmán, en el sentido original de el que se somete a Dios. Vaya. Tiene un título precioso, Jalilullah, el amigo de Dios, y se le asocia directamente con la Meca. La tradición dice que él y su hijo Ismael reconstruyeron o purificaron la Kaaba. Es increíble cómo la misma figura sirve de modelo fundamental desde ángulos tan distintos, ¿verdad? Totalmente. Y no solo en esas tres. También es una figura venerada por otros grupos como los drusos, los mandeos, la fe Bahá'í. Su alcance es enorme. Un referente espiritual para miles de millones de personas. Bueno, pues hemos hecho un buen recorrido, ¿eh? Desde esa narrativa tan potente del Génesis, llena de promesas, de pruebas, de tensión, Sí, con episodios muy intensos. pasando por el debate sobre si fue una persona real o no, donde parece que la academia hoy se inclina más a verlo como una figura literaria construida más tarde, aunque basada quizá en tradiciones antiguas, Eso es. El consenso actual va por ahí. hasta llegar a su papel indiscutible como patriarca venerado por tantas religiones. Entonces, resumiendo mucho, ¿con qué nos quedamos de Abraham? Pues yo creo que lo más fascinante es esa dualidad que tiene. Por un lado, una figura cuya historicidad literal, tal como la buscamos hoy, es muy difícil o imposible de probar, y cuyas historias escritas parecen ser posteriores a lo que se creía. La visión académica, digamos. Eso es. Pero por otro lado, una figura con una influencia religiosa, cultural, ética, inmensa, real, palpable, que sigue totalmente viva hoy. Abraham funciona como un arquetipo poderosísimo, símbolo de fe, de búsqueda, de romper con lo anterior, ha modelado civilizaciones enteras.
Y esa misma dualidad, esa tensión entre la historia que investigamos y la tradición que se vive, da que pensar, ¿no? Mencionarte antes esa idea de que, quizá, en los orígenes de estos textos, la figura de Abraham sirvió tanto para unir como, tal vez, para marcar diferencias entre grupos de judíos, los de Judá, los que volvían, en relación a la tierra, a la identidad. Sí, es una interpretación posible del contexto en el que se fijaron las narrativas, las tensiones internas que podría reflejar. Entonces, una reflexión final, quizá para que cada uno le dé vueltas, podría ser esta. Si esta figura, este ancestro que comparten tantas tradiciones, ha podido ser interpretada a lo largo de la historia no solo como unión, sino a veces también como, bueno, como marcador de diferencia, incluso de exclusividad. Claro, reclamándolo como propio frente a otros. Exacto. ¿Cómo podemos hoy acercarnos a estas historias de Abraham, judíos, cristianos, musulmanes, y otros que lo veneran de una forma que resalte más lo que nos conecta, que nos ayude a entendernos mejor, en lugar de reforzar divisiones? Es un buen punto. Quizás el reto está ahí, ¿no? En reconocer esa herencia común tan potente, sin pasar por alto las complejidades, las posibles tensiones que, como hemos visto, igual estaban ahí desde el principio de la historia escrita. No sé, algo sobre lo que seguir pensando. Desde luego, da para mucho. Hola, bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos con un tema que, bueno, seguro que todos hemos visto alguna vez, pero quizá no tan a fondo, ¿no? Los juegos de manos. Hola. Sí, es un término que enseguida asociamos a la magia, quizá. Exacto, a sacar conejos de chisteras y esas cosas, pero resulta que es un mundo bastante más amplio y variado de lo que parece a simple vista. Para investigar un poco, tenemos como base unos extractos de un artículo de enciclopedia bastante completo sobre sleight of hand, que es como se dice en inglés. Ajá. Y nada, la idea hoy es desentrañar un poco qué son de verdad estos juegos de manos, ver qué implican, dónde se usan, que hay sitios sorprendentes y otros no tan recomendables, ya veremos. Claro. Y sobre todo, qué hay detrás, o sea, la habilidad pura, la psicología que usan. Vamos a usar términos como prestidigitación, quizá legerdemain, pero bueno, en el fondo de lo que hablamos es de mover las manos con una destreza increíble, ¿no? Sí, sí, es una habilidad manual extrema. Y es interesante, si te parece, mirar un poco la etimología. A ver, cuenta. Slate en inglés viene del nórdico antiguo. Y fíjate qué curioso, significa habilidad, sí, pero también astucia, incluso engaño. ¡Anda! O sea que ya llevaba la trampa incorporada, digamos. Exacto. Sleight of hand es literalmente destreza de la mano, pero con ese matiz de ingenio, de truco, ¿sabes? Y los términos que vienen del latín o francés como prestidigitación, que es dedos rápidos. Prestidigiti, ¿no? Algo así. Eso es. Y legerdemain, manos ligeras, pues apuntan a lo mismo. Velocidad, habilidad, que engaña al ojo. Y esto no es nuevo, ¿eh? O sea, usar la habilidad para crear ilusiones o para manejar la percepción. Hay una cita de Séneca, el joven, el filósofo romano del siglo I. Madre mía, ya en esa época. Pues sí. Comparaba la retórica de los oradores, sus florituras, con las técnicas que usaban los ilusionistas de entonces. Parece que esto de distraer, de hacer mirar para otro lado mientras pasa lo importante, tiene solera, vamos. Qué bueno. Y eso conecta con algo importante que decías, ¿no? Tendemos a meter los juegos de manos solo en la categoría de magia. Claro. Pero según la fuente que manejamos, sería más exacto verlos como una habilidad específica, un género de entretenimiento por sí mismo, que usan los magos, por supuesto, muchísimo. Desde luego. Pero no solo ellos. Es como una herramienta más que un tipo de espectáculo en sí. Totalmente. Y para que nos hagamos una idea del nivelazo que se puede alcanzar, hay figuras que son, bueno, leyendas. ¿Por ejemplo? Pues mira, gente como Dai Vernon, al que llamaban el profesor, revolucionó la magia de cerca buscando la naturalidad total en los movimientos. Ah, sí, me suena. Hacer que parezca que no haces nada, ¿no? Justo eso. O Ricky Jay, que además de un técnico prodigioso con las cartas, era un historiador de cosas raras. Fascinante. Varía personaje. Y más actuales, pues tienes a gente como Dan and Dave,
que son pioneros del cardistry moderno, ya hablaremos de eso. O Derek del Gaudio, con su espectáculo In and of Itself, que era una mezcla de juegos de manos y, bueno, una reflexión muy profunda sobre la identidad. ¡Jo, qué interesante! Y claro, luego están los magos súper famosos como David Copperfield, que aunque haga grandes ilusiones, mete juegos de manos. O especialistas puros como Jan Frisch, Norbert Ferré, Cardini, Slidini, Helder Guimaraes, Tom Mullica. Bof, la lista es enorme y demuestra la profundidad que tiene este arte. Pues vayamos a donde quizás se ven más, ¿no? A la magia de cerca, el close-up magic, esa que te hacen casi en la cara. Sí, esa es la prueba de fuego muchas veces. Claro, porque la proximidad es brutal. Estar a 1 metro o 2 como mucho, a veces incluso te tocan. Eso cambia todo. Elimina muchas sospechas, ¿verdad? No piensas en espejos, ni cables, ni grandes cacharros. Exacto. Todo parece más crudo, más real. Y usan cosas normales. Una baraja, monedas, unas gomitas, un anillo que te piden prestado, el salero de la mesa. Lo cotidiano, sí. Y ahí está la gracia. Convertir eso en algo extraordinario. Y el kit de la cuestión, el núcleo de esa transformación, está en cómo se ejecuta el juego de manos. La maestría de verdad no es mover los dedos a lo loco, súper rápido y llamativo. Ah, no, yo pensaba que iba de eso, de velocidad. Bueno, la velocidad ayuda, pero lo clave es lo contrario. Un movimiento técnicamente perfecto tiene que parecer normal, ordinario, casual, invisible casi. O sea, que ni te des cuenta de qué ha pasado. Exacto. Un pequeño ajuste al coger algo, un cambio de peso del cuerpo, un gesto que parece que no significa nada, pero ahí está la clave del efecto. Tiene que ser un movimiento justificado, que no levante sospechas, ¿sabes? Naturalidad absoluta. Ahora, pensar que esto es solo mover bien los dedos sería un error tremendo. Vale. La habilidad manual hace falta, claro, es la base, pero no es suficiente, ni de lejos. Aquí entra la psicología de la percepción a lo bestia. La famosa misdirection, ¿no? La desviación de la atención. Sí, pero es más complejo que eso. El timing, el momento exacto tiene que ser perfecto, al milisegundo. Y la misdirection no es solo hacer ruido a un lado para que mires ahí. Ah, ¿no? Es dirigir la atención interna del espectador, sus pensamientos, lo que espera que pase. Y todo esto tiene que estar envuelto en una coreografía que parezca natural, fluida, como si lo imposible surgiera sin esfuerzo. Es una danza entre lo físico y lo mental de verdad. Entiendo. Tiene todo el sentido. Si la magia de cerca va tanto de esa sutileza, de ese control psicológico, ¿qué pasa cuando te vas a un escenario grande, a un teatro lleno? Buena pregunta. Intuitivamente, parece más difícil aplicar eso, ¿no? Que se vea, que funcione igual. ¿Y lo es? Sí, en cierto modo. Los juegos de manos puros, digamos, con una moneda, una cosita pequeña, pues son menos comunes en escenario. Claro, por visibilidad, supongo. Es exacto. Si haces una manipulación exquisita con una moneda, pero la mitad del público ni siquiera ve la moneda, pues no funciona. Pero ojo, sí que se usan. Adaptados, claro. Por ejemplo, las rutinas con cuerdas son bastante típicas en escenario. Ah, es verdad. Los nudos que se deshacen solos, cuerdas que se cortan y se arreglan. Eso es. Y muchas veces sacan a alguien del público para ayudar precisamente para reforzar que no hay compinches, que las cuerdas son normales. Y la manipulación de esas cuerdas, aunque el objeto sea más grande, sigue necesitando principios de juegos de manos para los nudos, los cortes. Ya veo. Otro ejemplo muy típico es adaptar los trucos de cartas. ¿Cómo haces para que 1000 personas vean lo que haces con una baraja? Uf, complicado. Pues combinas la habilidad manual con la tecnología. El mago hace los juegos de manos en una mesa, normal, pero una cámara lo graba en primerísimo plano y se proyecta en pantallas gigantes. Ah, claro. Qué listo. Así mantienes la intimidad del juego de manos, pero todo el mundo lo ve. Es una solución bastante ingeniosa, la verdad. Y mencionabas antes a Copperfield. Sí. Él es un maestro en eso. Te hace desaparecer la Estatua de la Libertad, pero luego, en el mismo show, te puede meter una rutina de cartas proyectada en pantalla que requiere una habilidad manual brutal. Demuestra que los juegos de manos caben hasta en los shows más grandes. Vale, hemos visto el lado del espectáculo, del asombro, el lado bueno, por así decir, pero esta habilidad tan fina tiene una cara B bastante conocida, ¿no? Las trampas, Uf, sí, por desgracia es así. sobre todo en juegos de cartas, imagino. Exactamente. La misma destreza que te deja con la boca abierta en un espectáculo de magia. Pues puede servir para vaciarle los bolsillos a alguien en una partida de póker o en un casino.
Madre mía. Y las técnicas son muy sofisticadas, ¿eh? Requieren una dedicación y una sangre fría enormes. Hablamos de empalmar, que es esconder cartas en la palma. Palming, ¿no? Eso es palming. Cambiar cartas de tu mano por otras que tienes escondidas, descartar disimuladamente las que no te sirven, o incluso robar cartas de la baraja o de la mesa mientras se mezcla o se reparte. Suena a película, pero ¿es real? Totalmente real. Y es crucial entender que esto no se aprende en 2 días viendo vídeos. Son años, a veces décadas, de práctica diaria, obsesiva, para que los movimientos sean invisibles bajo escrutinio. Mucha disciplina. Muchísima. Y además una gestión de la atención y de la tensión brutal. El tramposo profesional tiene que ser un actorazo y un psicólogo práctico, además de tener manos hábiles. Y claro, por esta asociación, la propia expresión juegos de manos a veces tiene una connotación muy negativa en el mundo del juego. Normal. Si se corre la voz de que tienes demasiada habilidad con las cartas, igual no te dejan sentarte en según qué mesas. Hay un caso famoso, el de Derren Brown, el mentalista británico. Sí, lo conozco. Es increíble ese tío. Pues es un artista brutal. Conoce a fondo estas técnicas y la psicología del engaño. Y bueno, se dice que tiene prohibida la entrada en casi todos los casinos de Gran Bretaña. ¿En serio? ¿Le pillaron haciendo trampas? No. Que se sepa, no. Es porque su conocimiento de los métodos es tan profundo que para los casinos representa un riesgo potencial. Vamos, que saben que podría hacer trampas si quisiera, y prefieren no arriesgarse. Vaya. ¡Qué fuerte! Es increíble cómo la misma habilidad puede ser arte o, bueno, casi delito, según cómo se use. Exacto, la intención lo cambia todo. Y hablando de arte, eso nos lleva a otra cosa relacionada pero diferente. El cardistry. El nombre ya suena a cartas y arte. Justo eso. El cardistry o flourishing con cartas es como... Imagínate un primo hermano de los juegos de manos con baraja, ¿Vale? pero que ha decidido ir por un camino totalmente distinto. A ver, si la magia con cartas usa la habilidad para crear un efecto mágico, una carta viaja, una predicción se cumple, Ujú. y las trampas la usan para engañar y sacar pasta, Claro. el cardistry usa la habilidad con un único fin, la expresión puramente estética, visual. O sea que no hay truco. No hay truco escondido, no hay intención de engañar, no hay misdirection, nada de eso. El objetivo es hacer manipulaciones con la baraja, cortes súper complejos con una mano, abanicos, cascadas, extensiones, que sean visualmente impactantes. Como una coreografía con las cartas. Exactamente. Una danza de los dedos con las cartas. Se busca la belleza del movimiento por el movimiento. Que sea fluido, que parezca difícil, que demuestre un control y una destreza altísimos. Qué curioso. Y es interesante que muchos de los mejores artistas de cardistry del mundo, aunque tienen una técnica manual que flipas que dejaría pálido a muchos magos, Sí. no se consideran magos. No les interesan los trucos necesariamente. Su pasión es explorar qué se puede hacer visualmente, cinéticamente, con una simple baraja de 52 cartas. Es arte kinestésico, vamos. Fascinante. Y en esa línea de habilidad pura, casi de deporte, está lo del lanzamiento de cartas, el card throwing, que suena un poco a coña, a truco de feria, pero es algo serio. Muy serio. Y sorprendentemente potente. ¿Potente? ¿Lanzar una carta? Sí. Hablamos del arte de lanzar naipes normales de cartón, pero con una velocidad, una precisión y una rotación tan bestias que adquieren una fuerza increíble. ¿Pero fuerza como para qué? Pues mira, hay expertos que pueden clavar cartas en frutas, incluso en zanahorias o patatas, o perforar la piel de un melón. No me digas. ¿Una carta de cartón? Una carta de cartón requiere una técnica muy específica, claro, para generar esa potencia y esa precisión al girar. Y como el cardistry, el objetivo principal es la demostración de habilidad y el impacto visual. No hay magia en el lanzamiento en sí, aunque parezca casi sobrenatural que un trozo de cartón haga eso. Es física y técnica. Pura. Alucinante. Y esto se hizo súper popular gracias, en gran medida, al que mencionamos antes, Ricky Jay. Ah, otra vez Ricky Jay. Era un todoterreno, ¿no? Totalmente. Además de mago y experto en juegos de manos, era un maestro lanzador de cartas. En 1977 publicó un libro que se hizo de culto, Cards as Weapons, cartas como armas. ¿Qué título? Tremendo. Detallaba técnicas de lanzamiento y mostraba el potencial increíble de un naipe como proyectil. Tuvo un éxito brutal y puso el lanzamiento de cartas en el mapa. Y aunque sea una habilidad distinta, a veces se mezcla con la magia. Hay magos que meten lanzamientos en sus actos. ¿Cómo?
Pues yo qué sé, para revelar una carta elegida clavándola en una diana, o simplemente como una demostración de habilidad extra, tanto en magia de cerca como en escenario. Bueno, pues intentamos unir un poco todas las piezas de este puzzle. La imagen que sale de los juegos de manos es mucho más rica y compleja de lo que parecía al principio, ¿no? Desde luego. Que no son solo trucos de magia. Son una disciplina que exige una habilidad física casi de atleta de élite en las manos, en los dedos, Sí, una coordinación brutal. pero que va totalmente ligada a entender muy bien la psicología humana. Cómo vemos las cosas, qué esperamos, dónde fijamos la atención. Es una mezcla de arte escénico, destreza física y a veces, bueno, sí, de engaño calculado. Hemos visto cómo se aplica en la cercanía casi íntima de la magia de cerca, cómo se adapta a los teatros enormes, su lado oscuro en las trampas del juego Sí. y sus formas más puras de arte o habilidad, como el cardistry o el lanzamiento de cartas. Cubre un espectro muy amplio. Efectivamente, lo que demuestran los juegos de manos, en todas sus variantes, es el poder increíble de la habilidad llevada al extremo, con práctica, práctica y más práctica. La dedicación. Mucha. Pero sobre todo yo creo que ilustran de forma espectacular cómo funciona nuestra atención y nuestra percepción. La misma habilidad manual, la misma destreza, se puede usar para asombrar, para crear belleza, para demostrar control, o para manipular y engañar. Es verdad. Es un recordatorio constante de que lo que vemos, o creemos ver, está filtrado, dirigido. La percepción no es una ventana transparente a la realidad, ¿sabes? Es una construcción activa, que se puede influenciar, guiar y a veces desviar por completo. Los juegos de manos son quizá la demostración más elegante y directa de esto. Y esto nos deja con una última reflexión, quizá para quien nos escucha. Si el núcleo de todo este arte, para bien o para mal, es manejar la atención, la misdirection, hacer que miremos una mano mientras la otra actúa, Ujú, ¿hasta qué punto no estaremos expuestos a versiones mucho más sutiles de esto mismo en otros sitios? Pensemos en la publicidad, por ejemplo. claro. O en cómo nos cuentan las noticias, en la política, incluso en cómo hablamos con la gente en el día a día. Sí, sí es aplicable a mucho. ¿Cuántas veces nos estarán presentando algo muy llamativo, una mano que capta nuestra atención, mientras lo importante de verdad, los cambios reales, están pasando en otro sitio, fuera de foco, con la otra mano que no vemos? Es una buena pregunta. ¿Dónde más nos estarán jugando con la percepción sin que nos demos ni cuenta? Ahí lo dejamos. El arroz. Parece un grano simple, ¿verdad? Pero es que alimenta a más de la mitad del planeta, sobre todo en Asia, en África. ¿Cuánto sabemos realmente de él, más allá de lo que nos ponemos en el plato? Sí, es curioso, ¿eh? Como algo tan básico, pues a menudo guarda un montón de secretos. Su historia, su biología, el impacto que tiene, es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Totalmente. Hoy vamos a meternos a fondo, vamos a hacer una inmersión en el mundo del arroz. Tenemos una fuente documental muy completa, un extracto de Wikipedia, y queremos, bueno, ir un poco más allá de lo obvio. Exacto. La misión, digamos, es extraer lo esencial de esa fuente. Su historia, que tiene miles de años, cómo se cultiva, que no es tan simple, la diversidad brutal de variedades que existen, en fin, su peso económico, cultural y, claro, cómo se enfrenta a los retos de ahora, ¿no? Como el cambio climático usando la ciencia y la biotecnología. Pues venga, vamos a ello con este análisis detallado. Para empezar, por poner las bases, ¿qué es exactamente el arroz según esta fuente? Pues, en esencia, es la semilla de una planta, una hierba, casi siempre de la especie Oryza sativa, que es el arroz asiático que conocemos todos, vamos. Aunque también existe otra, Oryza glaberrima, el arroz africano, que es menos común. ¿Y la planta en sí cómo es? Porque vemos los arrozales inundados, pero ¿la planta individual? Pues puede crecer bastante, ¿eh? Más de 1 metro de altura. Y ojo, que en zonas de aguas muy profundas puede llegar hasta 5 metros. ¿5 metros? Sí, sí. Tiene un ciclo de vida de unos 6 meses, más o menos. Y lo característico son sus tallos, que salen varios de la base, las macollas se llaman, y hojas largas. Los granos se agrupan en como una espiga, pero se llama panícula. Panícula. Eso es. Y una sola panícula puede tener
hasta 350 espiguillas. O sea, 350 futuros granitos de arroz. 350 por espiga, vaya tela. Y cada uno, nos dice la fuente, se autofertiliza. El grano en sí técnicamente es una cariópside. Pertenece a la familia de las gramíneas, como el trigo, ¿no? O el bambú incluso. Correcto, y aunque normalmente lo cultivamos como una planta anual, en los trópicos puede ser perenne, puede rebrotar. Interesante. Y es un cultivo de clima cálido, que necesita agua. Aunque luego veremos que eso del agua tiene sus matices, ¿no? Efectivamente. No siempre significa campos totalmente inundados. Es un cultivo tropical. Necesita su temporada seca y húmeda, pero sobre todo que haya agua disponible. Entendido. Bueno, pues viajemos un poco atrás en el tiempo. La historia. ¿Dónde y cuándo empezó todo esto del arroz? Aquí la fuente cuenta una historia que es, fascinante. El arroz asiático, el Oryza sativa, se domesticó en China, concretamente en la cuenca del río Yangtze. Hace mucho. Muchísimo, sí. Las fechas que se manejan son, entre hace 13.500 y 8.200 años. Casi nada. 13.000 años. Es increíble. Y lo más sorprendente, que apunta la genética moderna, es que parece que todo surgió de un único evento de domesticación, a partir de un ancestro silvestre que se llama Oryza rufipogon. Vaya un solo evento, y de ahí las dos grandes familias que conocemos hoy, la índica y la japonica. Eso sí que es un cuello de botella genético interesante que menciona la fuente. Exacto. De hecho, hay una hipótesis muy curiosa sobre cómo surgió la variante índica. Parece que fue cuando el arroz japonica, el primero domesticado, llegó a la India hace unos 4.500 años. Ajá. Y allí se hibridó, se mezcló con arroces locales que ya existían, o silvestres. O sea, una historia de viajes y mestizaje casi desde el principio. Y desde China, claro, empezó la expansión por el mundo. A un ritmo increíble para la época, sí. Primero al norte de China, luego a Corea, a Japón, a Taiwán. Y desde ahí, fíjate, las migraciones de los pueblos austronesios lo llevaron por todo el sudeste asiático, de isla en isla, llegó hasta Madagascar incluso. Madagascar. Sí. Y al continente asiático también llegó pronto, claro. Y el gran salto al resto del mundo, pues, vino después, con el comercio, las exploraciones europeas a partir del siglo XV, el famoso intercambio colombino. Y no podemos olvidarnos del arroz africano, el Oryza glaberrima. Cierto, cierto. Ese se domesticó por separado, independientemente, en África, hace unos 3.000 años, y también cruzó el charco hacia América, llevado por los españoles. La fuente da un dato curioso sobre América del Norte. ¿Ah, sí? Que antes de la independencia de Estados Unidos, el arroz era su cuarto producto de exportación más valioso. O sea que su importancia económica no es algo nuevo, ni mucho menos. Increíble esa expansión a lo largo de milenios. Pero claro, el arroz no se expandió solo. Alguien tuvo que averiguar cómo cultivarlo bien. ¿Qué nos dice la fuente sobre cómo se hacía y cómo se hace ahora? El cultivo es todo un arte y una ciencia, ¿eh? Depende de mogollón de factores. La variedad de arroz, claro, el tipo de suelo, el clima, si hay plagas o enfermedades. Y sobre todo, el manejo del agua. ¿Se planta directamente la semilla o...? Se pueden hacer las dos cosas. Siembra directa, echando la semilla en el campo. O hacer un trasplante. Se cultivan pequeñas plantitas primero y luego se llevan al campo definitivo. ¿Y cuál es la diferencia? Pues el trasplante necesita menos semilla por hectárea, pero claro, exige mucha más mano de obra. Es lo que se ve mucho en Asia, esa imagen de gente plantando a mano en los arrozales. Hoy en día también se hace mecánico, pero bueno, lo tradicional es manual. ¿Y el agua? Que siempre pensamos en campos inundados hasta arriba. Es la imagen clásica, sí. Tierras bajas, llanas, con diques para mantener unos centímetros de agua casi hasta la cosecha. Pero la fuente menciona alternativas muy interesantes. Ah, sí. ¿Cómo cuáles? Pues hay una técnica que se llama riego alterno de secado y humedad. Las siglas en inglés son AOVD. Básicamente consiste en inundar el campo, dejar que el nivel del agua baje hasta cierto punto, que el suelo se seque un poco y luego volver a inundar. ¿Y eso para qué sirve? ¿Se ahorra agua? Se ahorra muchísima agua, sí. Y además, como veremos más adelante, resulta que también puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea que no todo el arroz necesita estar permanentemente encharcado. Qué interesante. Y luego está el arroz de aguas profundas, que es capaz de aguantar inundaciones muy serias, de más de medio metro. Y el arroz de secano, que crece en colinas o montañas sin inundación artificial, dependiendo solo de la lluvia, un poco como el trigo. O sea que hay mucha más variedad de cultivos de lo que uno piensa.
¿Y la cosecha? Pues tradicionalmente manual, conoces, sobre todo en las fincas pequeñas. Hoy en día, en las grandes explotaciones, se usan cosechadoras enormes, las combinadas. ¿Y cuando se cosecha? Hay un momento clave. Sí, el punto justo de humedad del grano, alrededor del 20-25%. Después de segar, viene la trilla, para separar el grano de la paja, la limpieza y algo muy importante, el secado rápido. Hay que bajar la humedad pronto para que no le salga moho. Claro, para almacenarlo. Y de ahí al molino, ¿no? ¿Qué le hacen al grano antes de que llegue a nuestra cocina? Pues pasa por un proceso de molido para quitarle las capas exteriores. Lo mínimo es quitar la cáscara más externa, la que no se come, que se llama gluma. Y eso nos da el arroz integral. El integral, que conserva el salvado y el germen, ¿verdad? Donde está la fibra, las vitaminas. Exacto, ahí está lo bueno, nutricionalmente hablando. Si además de la gluma, en el molino quitan también el salvado y el germen, pues nos queda el arroz blanco, el que más consumimos habitualmente. Y luego está ese que llaman vaporizado o parboil. ¿Qué tiene de especial? Ah, sí, ese proceso es bastante ingenioso, la verdad. Se aplica vapor al arroz cuando todavía tiene la cáscara. Antes de molerlo. Sí, antes. Y ese vapor hace dos cosas. Endurece un poco el grano, lo que ayuda a que no se rompa al molerlo, y lo más interesante es que hace que parte de las vitaminas y minerales del salvado y del germen como que se muden al interior del grano, a la parte blanca, al endospermo. Anda, qué curioso. Sí, así que aunque luego se pula y quede blanco, retiene más nutrientes que el arroz blanco normal. Es una buena opción. Nutricionalmente hablando ya sabemos que no tiene gluten, lo cual es genial para los celíacos. ¿Qué más destaca la fuente? Pues es sobre todo una fuente de energía por los carbohidratos, un 29% más o menos en el arroz blanco ya cocido. Aporta algo de proteína, un 2%, aunque no es una proteína completa, le faltan algunos aminoácidos esenciales, y es bajo en grasa. ¿Alguna vitamina o mineral destacado? Tiene bastante manganeso. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud recomienda fortificarlo con hierro, vitamina A y ácido fólico en los países donde es la base absoluta de la dieta, para evitar carencias. Vale, y ahora vamos a la parte divertida. Las variedades, que hay muchísimas. La fuente las agrupa por el tamaño del grano. Largo, medio y corto. Empecemos por el grano largo. Suele asociarse a la variedad índica. Y la característica principal es que quedan sueltos y secos al cocerlos. Aquí tenemos los famosos arroces aromáticos, como el basmati o el jazmín. Qué ricos. Luego, el grano medio, que puede ser japónica, índica o una mezcla. Este ya es más húmedo, ¿no? Y tiende a pegarse un poco. Eso es. Aquí hay ejemplos muy conocidos. El carnaroli italiano, que le llaman el rey del risotto, o el arroz negro, también llamado prohibido. ¿Prohibido? ¿Por qué? Pues porque antiguamente, en China, dicen que estaba reservado solo para el emperador y la nobleza. Su color oscuro se debe a las antocianinas, que son antioxidantes. ¡Qué historia! Y finalmente, el grano corto, típicamente japónica, muy pegajoso. Exacto. Es el ideal para el sushi, por ejemplo. Variedades como koshihikari. También se usa para postres como el arroz glutinoso para hacer mochi. Y en Europa, pues lo usamos para risotto como el arborio y para la paella, claro. El bomba, por ejemplo, que aunque es de grano medio corto, curiosamente, la fuente dice que es una variedad índica. Es todo un mundo. Desde luego. Menudo universo de arroces. Pasemos ahora a la escala global. ¿Cuánto arroz se produce en el mundo? Las cifras deben ser enormes. Pues sí, la fuente habla de unos 800 millones de toneladas en 2023. Es el tercer cultivo del mundo, solo por detrás de la caña de azúcar y el maíz. ¿Y quiénes son los gigantes de la producción? China e India, sin duda. Entre los dos producen más de la mitad del total mundial. Les siguen Bangladesh, Indonesia, Vietnam. Pero vamos, el 90% de la producción mundial de arroz viene de Asia. ¿Y los rendimientos? ¿Cuánto arroz se saca por hectárea de cultivo? La media mundial anda por las 4,7 toneladas por hectárea, más o menos. Pero ojo, que hay récords espectaculares. La fuente menciona a un científico chino, Yuan Longping, que consiguió más de 17 toneladas por hectárea. ¿17? ¿Pero eso es una barbaridad? ¿Cómo lo hizo?
usando variedades híbridas de arroz, que son mucho más productivas, y una técnica de cultivo especial llamada Sistema de Intensificación del Cultivo de Arroz, o SRI por sus siglas. Impresionante. Ahora, aquí viene algo que me ha llamado mucho la atención leyendo la fuente. A pesar de que se produce tantísimo arroz, casi no se comercia internacionalmente. Es un dato clave, sí. Resulta que menos del 8% de todo el arroz que se produce en el mundo cruza fronteras. Solo un 8%. ¿Pero por qué? Pues porque es un alimento tan básico y tan fundamental para la seguridad alimentaria de muchos países que la mayoría de lo que se produce se consume dentro del propio país. India, Tailandia y Vietnam son grandes exportadores, sí, pero China, que es el mayor productor, es ahora también el mayor importador. O sea que es un mercado dominado por los países en desarrollo, tanto en producción como en consumo. Exacto. Y subraya lo vital que es el arroz para la subsistencia de miles de millones de personas. ¿Y quiénes son los mayores consumidores per cápita? Bueno, en volumen total, China es el número 1. Consume casi un tercio del arroz mundial. Le siguen India, Bangladesh, Indonesia. Curiosamente, la tendencia global es que el consumo por persona está bajando un poquito en muchos sitios porque la gente come más carne, más variedad. Pero hay excepciones, ¿no? Sí, una muy importante. África subsahariana. Allí, tanto la población como el consumo de arroz por persona están aumentando bastante. Lo que nos lleva directamente al tema de la seguridad alimentaria. Siendo tan básico para tanta gente, cualquier pérdida en la cosecha o después duele mucho. Y por desgracia, las pérdidas post cosecha son un problema enorme, sobre todo en países en desarrollo. La fuente pone el ejemplo de Nigeria, donde se puede perder hasta 25% del arroz cosechado. ¿Un cuarto de la cosecha? ¿Y por qué? Pues por problemas en el transporte, en el almacenamiento, por culpa del moho, de las plagas como insectos o roedores. Hay una diferencia brutal entre usar sistemas modernos como silos metálicos, donde las pérdidas son mínimas, y el almacenamiento tradicional en las casas de los agricultores, donde se pierde mucho más. Es un desafío gigantesco. Y hablando de desafíos, entramos ya en la parte de retos e innovaciones que detalla la fuente. Empecemos por un clásico del campo: las plagas y las enfermedades. Son una pesadilla constante para los agricultores de arroz, sí. Tienes malas hierbas que compiten por los recursos, insectos de todo tipo, gusanos, chinches, saltamontes, nemátodos en el suelo, ratas, caracoles, pájaros. La fuente incluso menciona algo curioso, que usar demasiados fertilizantes nitrogenados puede atraer más pulgones. Vaya. Y enfermedades graves, ¿cuáles son las peores? A nivel mundial, la peor, la más devastadora, es la piricularia o tizón del arroz. La causa un hongo. También es muy importante el tizón bacteriano, pero vamos, hay muchas otras. Hongos, bacterias, virus. La fuente se mete incluso en cómo se defiende la propia planta, hablando de especies reactivas de oxígeno ROS. Suena a batalla química a nivel microscópico. Totalmente. Las ROS son como señales de alarma y también armas químicas que la planta produce para luchar contra los patógenos que la atacan. Pero claro, los patógenos no se quedan quietos. También desarrollan sus propias estrategias para desactivar esas defensas. Es una carrera armamentística constante, a nivel molecular. ¿Y cómo se lucha contra todo esto desde fuera? ¿Se usan muchos pesticidas? Se usan, sí, pero cada vez se intenta ir más hacia lo que se llama manejo integrado de plagas, que busca ser más sostenible. Y aquí la fuente revela algo que a mí me pareció sorprendente. ¿El qué? A veces usar demasiados pesticidas es contraproducente, ¿Cómo que contraproducente? porque los pesticidas no solo matan a la plaga que quieres eliminar, sino también a sus enemigos naturales, a los insectos buenos que se la comerían. Y al final, sin esos depredadores naturales, la plaga puede resurgir incluso con más fuerza. Hay estudios que dicen que reducir drásticamente el uso de pesticidas, paradójicamente, puede llevar a tener menos problemas de plagas. Eso sí que es contraintuitivo. Entonces, ¿qué se hace? ¿Hay alternativas? Sí, claro, hay métodos tradicionales muy interesantes, como criar patos o peces en los mismos arrozales inundados. Esto se hace mucho en Asia. ¿Patos y peces en el arrozal? Sí, se comen las malas hierbas, los insectos, los caracoles, además fertilizan el agua con sus excrementos y al final tienes un producto extra, patos o peces para comer o vender. Es un sistema muy integrado. Qué ingenioso. Y luego, por supuesto, está la mejora genética, desarrollar variedades de arroz que sean resistentes a las plagas y enfermedades.
Es un trabajo continuo, porque las plagas también evolucionan y aprenden a superar las resistencias. Se buscan genes de resistencia en arroces silvestres, se usa ingeniería genética. Y eso nos lleva a otro reto gigantesco que aborda la fuente, el cambio climático. ¿Cómo interactúa con el arroz? Porque parece que tiene un doble papel. Exacto, es una relación compleja. Por un lado, el cultivo de arroz contribuye al cambio climático. Se estima que fue responsable de alrededor del 1,2% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero en 2022. Tanto. ¿Y por qué? Principalmente por el metano. En los arrozales inundados, la materia orgánica del suelo se descompone sin oxígeno, en condiciones anaeróbicas, y eso produce mucho metano, que es un gas de efecto invernadero muy potente. También se emite óxido nitroso por los fertilizantes. Pero antes mencionaste que había formas de mitigarlo, con el manejo del agua. Sí, y es una de las grandes esperanzas. Técnicas como ese riego intermitente, el AWD, o la siembra directa en seco, sin inundación continua, pueden reducir muchísimo las emisiones de metano. También influye cómo se gestiona la paja que sobra después de la cosecha. Se calcula que solo cambiando el manejo del agua se podrían reducir las emisiones hasta en un 90%. Un 90%. Eso es muchísimo. Vale, eso es cómo contribuye el arroz. Y al revés, ¿cómo afecta el cambio climático al cultivo? Pues le afecta y mucho. Las predicciones son preocupantes. Temperaturas más altas, sobre todo las temperaturas mínimas por la noche, parece que reducen los rendimientos. El IRRI predice caídas importantes por cada grado que suba la temperatura media global. ¿Y el calor extremo? También es un problema. Si durante la floración, que es un momento muy delicado, la temperatura supera los 35 grados durante más de una hora, la planta no consigue producir grano. Y luego están las sequías, claro, que son cada vez más frecuentes e intensas en muchas zonas arroceras. La fuente pone el ejemplo de Italia, donde los famosos arroces para risotto están sufriendo mucho por la falta de agua. Un panorama complicado, la verdad. Lo que nos conecta directamente con la biotecnología y la mejora genética, que parece la gran esperanza para adaptar el arroz a estos nuevos desafíos. Sin duda, es un campo que está avanzando a una velocidad increíble. Piensa que el Banco de Germoplasma del IRRI, en Filipinas, conserva más de 100.000 variedades distintas de arroz y sus parientes silvestres. Es una biblioteca genética bestial para buscar soluciones. Ya en los años 60, la Revolución Verde trajo variedades que cambiaron la agricultura. Exacto, como la famosa IR8. Era una variedad más bajita, con tallos más fuertes, que no se doblaban al echarles mucho fertilizante. Eso permitió aumentar los rendimientos de forma espectacular en Asia y evitó hambrunas. Fue un hito. Y hoy, con la ingeniería genética, se puede ir mucho más allá, de forma más precisa. El ejemplo más famoso quizás sea el arroz dorado. Sí, el Golden Rice es un arroz modificado genéticamente para que produzca beta-caroteno, que nuestro cuerpo convierte en vitamina A. El objetivo es combatir la deficiencia de esta vitamina, que causa ceguera y otros problemas de salud graves a millones de niños en países pobres donde el arroz es la base de la dieta. Ha sido un tema polémico, ¿no? Sí, ha tenido mucha oposición por parte de grupos activistas anti-OGM, especialmente en Filipinas, donde se iba a introducir, pero también cuenta con el apoyo de más de 100 premios Nobel y gran parte de la comunidad científica, que lo ven como una herramienta potencial muy útil para la salud pública. ¿Qué otras modificaciones genéticas interesantes menciona la fuente? Porque se está trabajando en muchas cosas. Muchísimas, sobre todo en tolerancia a condiciones ambientales difíciles. Por ejemplo, lo que llaman scuba rice, arroz submarino. Arroz submarino. Sí, son variedades que pueden aguantar semanas enteras sumergidas bajo el agua si hay inundaciones, gracias a un gen específico llamado SUB1A. El IRRI ya ha distribuido variedades con este gen en países como Bangladesh o India, donde las inundaciones son un problema recurrente. Impresionante. ¿Y para la sequía? También hay avances. Se han desarrollado variedades que necesitan menos agua y otras que tienen raíces mucho más profundas para buscarla mejor. Se ha conseguido insertando un gen llamado DRO1 que viene de una variedad tradicional filipina en arroces modernos de alto rendimiento. Y los resultados son muy buenos. En condiciones de sequía moderada, la pérdida de cosecha es mucho menor. ¿Y la salinidad? ¿Que también es un problema en zonas costeras? Pues también se ha avanzado. Se ha creado un híbrido cruzando arroz comercial con una especie silvestre, Oryza coartata, que vive en aguas salobres casi en el mar. Y este híbrido puede tolerar niveles de salinidad mucho más altos.
Parece que tiene unas glándulas especiales en las hojas para expulsar el exceso de sal. Es increíble hasta dónde llega la ingeniería. Incluso se trabaja en que el propio arroz emita menos metano. Sí, eso es fascinante. Han conseguido insertar un gen de la cebada, llamado SUSIBA2, en el arroz. Y este gen hace que la planta destine más energía a producir grano y tallo y menos a las raíces. Al haber menos biomasa en las raíces, hay menos comida para las bacterias que producen metano en el suelo inundado. ¿Y funciona? Parece que sí. Los estudios preliminares hablan de reducciones de metano de hasta el 97%, y encima parece que la planta da más grano. Sería un win-win total. Más comida y menos emisiones. Y luego está el gran proyecto casi de ciencia ficción, el arroz 4C. ¿Qué es eso exactamente? Es uno de los objetivos más ambiciosos de la biología vegetal actual. El arroz, como la mayoría de las plantas, utiliza un sistema de fotosíntesis llamado C3. Pero hay otras plantas, como el maíz o la caña de azúcar, que usan un sistema diferente, el C4, que es mucho más eficiente capturando el dióxido de carbono y usando el agua, sobre todo en climas cálidos. Entiendo. ¿Y se quiere convertir el arroz en una planta C4? Ese es el objetivo, crear un arroz C4. Si se consiguiera, podría aumentar los rendimientos de forma espectacular, quizás un 50% más, y necesitaría menos agua y fertilizantes. Es un proyecto internacional enorme, muy complejo, que involucra a muchos grupos de investigación. Todavía está en desarrollo, pero si lo logran, sería una auténtica revolución. Toda esta ciencia punta es realmente fascinante, pero la fuente también nos recuerda algo importante, que el arroz es mucho, mucho más que tecnología y rendimiento por hectárea. Tiene un peso cultural enorme, ¿verdad? Inmenso. Y muy profundo, muy arraigado en muchísimas culturas. Piensa, por ejemplo, en las bodas. En la India es tradicional arrojar arroz al fuego sagrado como símbolo de fertilidad, de prosperidad, de pureza. Y esa costumbre de alguna manera ha llegado hasta Occidente, ¿no? Lo de tirar arroz a los novios. Exacto, es una adaptación, pero hay muchos más ejemplos. En Malasia hay comidas especiales para las bodas hechas con arroz glutinoso. En Japón o en Filipinas, el vino de arroz es fundamental en muchas celebraciones y rituales. Incluso hay mitos, leyendas sobre el origen del arroz. Ceremonias reales, como la ceremonia real del arado, que se celebra en países como Nepal o Camboya para marcar el inicio de la temporada de siembra del arroz. Está tejido en la trama cultural de medio mundo, ¿de verdad? Bueno, creo que hemos cubierto muchísimo terreno, ¿eh? Desde esa domesticación hace miles y miles de años en Chile hasta la ciencia más puntera que busca adaptar el arroz al futuro. Hemos visto la complejidad de su cultivo, la diversidad increíble de variedades y sabores, el impacto económico brutal que tiene a nivel global y, por supuesto, los enormes retos a los que se enfrenta. Queda claro, después de repasar todo lo que cuenta la fuente, que el arroz es un universo en sí mismo. Es un pilar fundamental de nuestra alimentación y de muchas culturas. Sí, pero también es un campo de batalla en la lucha contra el cambio climático y un lienzo increíble para la innovación científica y tecnológica. Y para terminar, quizá una reflexión que nos deja toda esta exploración. Con la presión del cambio climático que no para de crecer y la necesidad de alimentar a una población mundial que siga aumentando y hacerlo de forma sostenible, ¿cómo será el futuro del cultivo del arroz? ¿Cómo vamos a equilibrar esa sabiduría tradicional acumulada durante siglos con las nuevas tecnologías como la edición genética o ese posible arroz C4 del que hablabas? Es la gran pregunta, sí. El reto es enorme. Asegurar no solo que haya suficiente comida en el plato para todos, sino también preservar la rica herencia cultural que está ligada a este grano tan esencial. ¿Qué caminos vamos a elegir como humanidad? Una pregunta fundamental sobre la que tenemos que pensar mucho. Pues con esa reflexión nos despedimos por hoy. Ha sido un placer como siempre. Igualmente. Hasta la próxima.